Aislamiento y características de microorganismos. En la naturaleza, la mayoría de los microorganismos no se encuentran aislados, sino integrados en poblaciones mixtas. Para llevar a cabo el estudio de estos microorganismos y de sus propiedades, es necesario separar uno de otros y trabajar con especies aisladas, obteniendo cultivos axénicos o puros. ¿Qué es el aislamiento de microorganismos? Es la obtención de un cultivo bacteriano puro, extraído de un ambiente a otro mediante técnicas de laboratorio, con la finalidad de inducir su crecimiento en medios de cultivo artificiales, con el objetivo de realizar su identificación. Materiales para realizar un aislamiento de microorganismos. Asa de siembra, cayado, pipeta graduada, placas de Petri con medio de cultivo sólido y cultivo de microorganismos. Técnicas para realizar el aislamiento de microorganismos. 1. Extensión en superficie con cayado. 2. Estría múltiple en superficie. Y 3. Dilución en masa. Extensión en superficie con cayado. Depositar sobre la superficie de una placa con ajar nutritivo una gota o 0.1 mililitros de una determinada disolución del cultivo de microorganismos problema. Extenderlos con ayuda del cayado previamente esterilizado en todas las direcciones hasta que esté completamente seco. Incubar la placa en posición invertida a la temperatura deseada durante 24, 48 o 72 horas según el tipo de microorganismos. La posición invertida evitará que el agua de condensación se deposite sobre la superficie del medio, dificultando la obtención de colonias aisladas. Es una técnica usada para el aislamiento de colonias que permite igualmente el recuento de bacterias viables en la muestra, si conocemos exactamente el volumen de muestra sembrado. Estría múltiple en superficie. Con una asa de siembra previamente esterilizada, se toma una muestra de cultivo de microorganismos y se extiende sobre un área pequeña de la superficie de la placa con agar nutritivo, en forma de estrías muy juntas pero sin hacer presión para no dañar el agar. Se flamea el asa, se enfría y después de rozar la siembra realizada previamente, se extiende de nuevo para otra zona de la placa haciendo nuevas estrías. Este proceso se repite sucesivamente, flameando y enfriando el asa al comienzo de las sucesivas siembras en estría. Se lleva la placa a incubar a la temperatura adecuada, siempre en posición invertida. Mediante esta técnica se obtienen colonias aisladas a partir de una muestra que contengan un elevado número de bacterias. Dilución en masa. En una placa de Petri vacía se deposita un pequeño volumen conocido de muestra y a continuación se añade el medio de cultivo, agar nutritivo, fundido y atemperado aproximadamente a 45 grados Celsius. Se mezclan ambos por rotación suave de la placa. De esta forma los microorganismos se distribuirán de forma homogénea en el medio de cultivo, permitiendo el desarrollo de colonias separadas por todo el agar. Otra variación de esta técnica consiste en inocular el medio de cultivo, fundido y atemperado contenido en un tubo con un determinado volumen de la muestra. La homogeneización de la muestra y el medio de cultivo se realiza por rotación del tubo entre las manos, antes de verterlo sobre la placa. En ambos casos, tras homogeneización, se dejan enfriar las placas hasta que se solidifique el medio y posteriormente se incuban a la temperatura adecuada, siempre en posición invertida. Aunque con esta técnica se obtienen colonias aisladas, generalmente solo se utiliza para determinar el número de microorganismos viables en una muestra, cuando estos son anaerobios, facultativos o microaerolóficos. Características del aislamiento para la identificación de microorganismos. Medios de cultivo, selectivos y diferenciales. Utilizan nutrientes y compuestos específicos para favorecer ciertos microorganismos y distinguir entre ellos. Condiciones ambientales controladas. Se ajustan a temperaturas, oxígeno y humedad según las necesidades del microorganismo. Técnicas de aislamiento. Métodos como siembra por estrías y dilución en placa ayudan a obtener colonias puras. Morfología de las colonias. Las características visibles de las colonias, tamaño, forma, color, son indicativas del microorganismo. Pruebas bioquímicas. Identificación mediante reacciones específicas como fermentación de azúcares o producción de gas. Aplicaciones del aislamiento de microorganismos en la agricultura.
Estos permiten disponer de material biológico para conocer sus características morfológicas, requerimientos o condiciones de crecimiento, estudiar sus mecanismos de patogenicidad, y es necesario para la investigación e impredecible para el desarrollo de estrategias de prevención y control de las enfermedades ocasionadas por estos mismos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Guadalupe Fragosa Colsi. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Hoy les vengo a exponer la unidad 1 de Microbiología Avanzada, titulada Aislamiento de microorganismos de interés biotecnológico. Este tema es fundamental porque nos enseña cómo obtener cepas puras dentro de microorganismos, que son la base para muchos procesos industriales, ya sean médicos, agrícolas o ambientales en la biotecnología. La microbiología avanzada no se limita a estudiar los microorganismos como entes aislados. Aquí los podemos ver como herramientas que pueden aplicarse dentro de la biotecnología. Un ejemplo podrían ser que en algunas bacterias se utilizan para producir insulina, otras para tratar aguas residuales y otros, en este caso los hongos, se pueden utilizar para obtener antibióticos. Como primer paso es el aislamiento, ya que si no se logra obtener cepas puras y estables, no se puede garantizar que los resultados sean reproducibles. En este caso, pueden ser en procesos industriales, farmacéuticos, alimentaria, agrícola, cosmetología, entre otras. Y tampoco se pueden ser reproducibles dentro de la investigación. Esta unidad también aborda las condiciones de crecimiento, que son para asegurar que las cepas se desarrollen adecuadamente. El objetivo general es que sepamos identificar las condiciones ideales de crecimiento, aplicar técnicas adecuadas para su aislamiento, ya sea para bacterias, hongos o levaduras. Esto se hace considerando factores ambientales como la temperatura, el pH, la presencia de oxígeno, así como factores nutricionales como el tipo de carbono o nitrógeno en el medio. Con esto se pretende obtener microorganismos que se puedan utilizar en diferentes aspectos, ya sea industrial, desde farmacéutica, hasta alimentaria o agrícola, como ya lo había mencionado. Para empezar, ¿qué es el aislamiento microbiano? Bueno, esto nos permite distinguir diferentes poblaciones microbianas que se encuentran dentro de la muestra ya sembrada y poder separarlas, transfiriendo una colonia a otra colonia o a otro medio de cultivo estéril. Y a estos medios de cultivos se les considera como cultivos puros, ya que solo posee un solo tipo de microorganismos. Aislar significa separar. Dentro de la microbiología muchas veces se trabaja con muestras que contienen múltiples tipos de microorganismos. El aislar se busca separar cada tipo. En este caso, como lo dije, es hacer un solo cultivo, que solo se tenga una sola especie, ya que si trabajamos con mezclas, no se sabe cuál sea el microorganismo que se está produciendo o de qué está compuesto, qué es lo que se está provocando, si tiene un efecto deseado o indeseado. Por lo mismo, se aísla en una sola colonia. Como ya dije, esto se transfiere a un nuevo medio de cultivo estéril y este tipo de cultivos son la base de un trabajo serio dentro de la microbiología. Dentro de los factores que afectan el crecimiento microbiano, no todos los microorganismos crecen igual. Existen factores que afectan su desarrollo, por ejemplo, la temperatura. La temperatura controla la velocidad de las reacciones químicas en las células microbianas.
ya que afecta directamente a las enzimas. Si se está dando demasiado baja, las enzimas actúan lentamente. Si está muy alta, se desnaturalizan. Por eso cada microorganismo tiene un rango ideal de temperatura. La disponibilidad de nutrientes. Los microorganismos necesitan fuentes de carbono, nitrógeno y minerales y otros elementos para poder crecer. Por ejemplo, en este caso, E. coli crece muy bien en medios con glucosa como fuente de carbono. Algunas bacterias fijadoras de nitrógeno necesitan sales, minerales específicas. Si no se tienen los nutrientes adecuados, no puede hacer un crecimiento puro o no se multiplican como lo hubiéramos deseado. El pH es una condición esencial, ya que si el medio es ácido, neutro o alcalino, afecta la actividad enzimática, ya que la permeabilidad de la membrana y la solubilidad de los nutrientes, cada organismo tiene un rango de pH donde puede crecer y en este caso los grupos principales son los acidófilos, que tienen un pH ácido. Son microorganismos que requieren ambientes ácidos para sobrevivir. Un ejemplo son los lactobacilos spp, que son presentes en el yogur y otros productos fermentadores. Crecen bien a un pH entre 5 y 4. Los acidophilobacillus ferrosidans usan una minería para bioxidación de metales. Crecen en un pH de 1.5 a 3. Y los fungos como Penicillium y Aspergillus, que pueden desarrollarse en medios ácidos. Este tipo de ambientes los encontramos en suelos ácidos, fermentaciones o incluso dentro del estómago humano. El neutrófilos tiene un pH neutro que es de 6.5 a 7.5. La mayoría de microorganismos son patógenos para humanos, son neutrófilos porque nuestro cuerpo mantiene un pH neutro. En este caso, la Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, que son microorganismos que se cultivan comúnmente en medios con un pH alrededor de 7. Los arqueófilos tienen un pH básico que es de 8. Son microorganismos que viven y se desarrollan mejor en condiciones alcalinas. Por ejemplo, los Bacillus alcalifilus, que crecen en un pH de 10. Los Nanobacterium spp son arqueas que habitan en lagos salinos y alcalinos, con un pH que alcanza hasta el 11. Algunas cianobacterias también se desarrollan en aguas alcalinas. Estos se encuentran en ambientes de lagos con mucha sal o zonas volcánicas. ¿Y por qué es importante el pH? El pH puede alterar la estructura de las proteínas, la estabilidad de la membrana, la solubilidad de nutrientes esenciales. Si el pH del microorganismo no es el adecuado, aunque tengamos nutrientes correctos, los microorganismos pueden morir o no pueden crecer. Por eso, al preparar un medio de cultivo, siempre se ajusta el pH antes de esterilizar. Para controlar el pH se usa un medidor de pH o un papel indicador. Se ajusta con soluciones de ácido clorhídrico o hidróxido de sodio. Muchos medios de cultivo ya vienen o contienen buffers como el fosfato para mantener el pH estable durante el crecimiento microbiano. Cuando queramos aislar microorganismos específicos como los que producen ácido láctico o los que degradan compuestos en medios alcalinos, debemos elegir un pH que favorezca a ese grupo y que inhiba a los demás. Como podemos ver, los factores como el pH no solo afectan en sí a un microorganismo si crece o no, sino que también puede usarse como una herramienta para seleccionar, controlar o eliminar tipos de microbianos.
Por eso es importante conocer el pH ideal, ya que es clave tanto en laboratorio como en procesos industriales o clínicos. Los factores que la temperatura óptima de crecimiento son los siguientes. La temperatura es uno de los factores más determinantes para el crecimiento microbiano. Cada especie microbiana tiene un rango específico. En este caso hay una temperatura mínima, que es por debajo de lo cual no hay crecimiento. Una temperatura óptima donde las reacciones enzimáticas son más eficientes. La temperatura máxima donde el calor daña las proteínas y estructuras celulares causando la muerte. Un ejemplo podría ser el E. coli, que crece mejor a 37 grados centígrados porque es la temperatura del cuerpo humano. Si se incuba a temperaturas inadecuadas, los cultivos dejan de crecer, se contaminan o pueden llegar a morir. Por eso es esencial conocer la temperatura ideal de cada microorganismo. En este caso podemos observar una imagen donde se representa una curva que es la velocidad de crecimiento microbiano en función con la temperatura. Aquí podemos ver cómo la temperatura influye directamente en el crecimiento de los microorganismos. Al principio, con temperaturas bajas, el crecimiento es lento porque las enzimas no funcionan bien. Luego llegamos a una temperatura óptima donde el crecimiento es rápido y eficiente. Si subimos más allá de lo óptimo, las enzimas comienzan a desnaturalizarse, lo que causa una caída abrupta del crecimiento. Finalmente, a la temperatura máxima, el crecimiento se detiene por completo. Esta gráfica nos ayuda a entender cómo es tan importante controlar la temperatura durante la incubación. Los rangos de temperatura y tipos de microorganismos. Con base en su temperatura óptima, los microorganismos se clasifican en psicrófilos, que son una temperatura de 0 a 15 grados centígrados, que viven en ambientes fríos como glaciares o en el fondo del océano. Un ejemplo, el Phycobacter. Los mesófilos son de una temperatura de entre 20 y 45 grados centígrados, que incluyen la mayoría de las bacterias humanas y ambientales. Un ejemplo es el E. coli y la Salmonella. Los termófilos son de 50 entre 80 grados centígrados, sobreviven en ambientes cálidos como aguas termales. Un ejemplo de él es el Thermus aquaticus. Ya que es un termófilo, se usa en una técnica de PCR, ya que su ADN es polimerasa y es resistente al calor. Los hipertermófilos viven en volcanes submarinos o geysers, por ejemplo, el Pyrolobus fumari. Esta clasificación es útil para elegir incubadoras, medios y procesos según el tipo de microorganismos. Clasificación de microorganismos de interés biotecnológico. Los microorganismos de valor biotecnológico se agrupan en bacterias, que son muy diversas y útiles para fermentaciones, producción de enzimas y antibióticos. Los hongos pueden ser mohos, que en este caso son multicelulares, o levaduras, que son unicelulares. Son usados dentro de la industria alimentaria y la farmacéutica. Un virus son más difíciles de manejar, pero son útiles como vectores en terapia genética o vacunas. En este caso, un ejemplo muy específico sería en el virus del COVID-19, que se usó para formular distintas vacunas, ya sea la Pfizer y entre otras más. Esta clasificación permite enfocar las técnicas de aislamiento, conservación y la aplicación industrial de acuerdo con el grupo microbiano. Ejemplos de microorganismos de interés biotecnológico. Aquí tenemos algunos que son los más importantes. En este caso son
El E. coli es una expresión de proteínas recombinantes. Bacillus subtilis, producción de enzimas industriales. La Streptomyces es la producción de antibióticos como la streptomicida. Saccharomyces cerevisiae es dentro de la fermentación alcohólica, producción del pan y del bioetanol. Aspergillus niger, producción de ácido cítrico. Penicillium es la producción de penicilina. Estos ejemplos muestran cómo un buen aislamiento pueden llevar a productos útiles a nivel mundial. Como siguiente punto tenemos el procedimiento para aislamiento de un microorganismo. Los procedimientos para el aislamiento incluyen técnicas de separación física, uso medio de cultivos, selectivos y diferenciales. Las técnicas de separación física son diluciones seriadas y siembra en placa, que se realizan en disoluciones de la muestra original para reducir la densidad de un microorganismo y facilitar el aislamiento de colonias individuales en medios de cultivos sólidos. Siembra por agotamiento y estría. Estas técnicas buscan distribuir los microorganismos de manera que al final de la siembra las células estén separadas y puedan desarrollarse en colonias individuales. En este caso se muestra una ilustración de cajas Petri con trazos representando la siembra por estría y la siembra por agotamiento. Estas son dos técnicas muy utilizadas para aislar microorganismos. En la siembra por estría se usa una asa bacteriológica para arrastrar el inóculo en forma de seta o de forma en zigzag, con la finalidad de diluir progresivamente la muestra. En la siembra por agotamiento también usamos el asa, pero con la intención de que estas últimas zonas tengan una sola célula que origine una colonia aislada. El objetivo de estas es que obtener que ambas colonias puedan ser trasladadas a un medio de cultivo para formar un cultivo puro. Tenemos los medios de cultivo selectivos y diferenciales. Los selectivos contienen componentes que inhiben el crecimiento de ciertos tipos de microorganismos, permitiendo que el crecimiento preferencial de aquellos intereses. En este caso es el McConkey, MB y el Sabururau. En el medio diferencial, este nos permite distinguir entre diferentes tipos de microorganismos basándose en sus características metabólicas. La elección del medio depende del tipo de microorganismo que se desea aislar. En esta parte mostramos una imagen con cajas Petri con diferentes tipos de colores, ya sea en agar, que es el MB, o el McConkey. En esta imagen se muestra cómo se comportan distintas bacterias en un medio diferencial o selectivo. En el agar McConkey, por ejemplo, algunas colonias se fermentan o fermentan la lactosa y producen un color rojo o rosado. Las que no lo hacen permanecen incoloras o amarillas. Esto permite identificar grupos bacterianos sin la necesidad de hacer pruebas bioquímicas complejas. También es útil para verificar si el cultivo está contaminado o con otro tipo de microorganismo. Otro punto son los microorganismos específicos, que es el aislamiento de microorganismos amilolíticos y celulolíticos. Estos se pueden utilizar medios de cultivo que contengan almidón o celulosa como fuente de carbono para seleccionar microorganismos con una capacidad de degradarlos. El aislamiento de microorganismos anaerobios requiere técnicas especiales para evitar la exposición del oxígeno
o a la exposición al oxígeno, como el uso de recipientes sellados o atmósferas libres de oxígeno. En este caso se usan frascos cerrados o cámaras anaerobias. También es importante conservar los cultivos mediante resiembra o una congelación con glicerol para mantener su viabilidad a largo plazo. Por otra parte está la conservación de cultivos, que se pueden utilizar métodos como la resiembra periódica o la conservación en glicerol para mantener cultivos a largo plazo. La aplicación de los microorganismos aislados tienen una amplia gama de aplicaciones en diversos campos, incluyendo la producción de alimentos, la bioremediación ambiental, la producción de antibióticos y la agricultura. En este caso, en la producción de alimentos, los microorganismos son esenciales por microorganismos. Son esenciales para la fermentación en los alimentos. En este caso, el pan, el yogur, la cerveza, el queso y el vino. En la producción de antibióticos, muchos antibióticos son producidos por microorganismos, como las bacterias y los hongos. En la agricultura, los microorganismos pueden manejar la salud del suelo, aumentar el rendimiento de los cultivos y proteger las plantas de enfermedades. En este caso podrían ser las plagas, que luego tienen, por ejemplo, el maíz puede tener una plaga de gusanos. En plantas, yo lo he notado, yo en casa tengo plantas y luego le salen así como plaguitas blanquitas, y si no se tiene un buen cuidado puede contagiar a las otras y todas esas plantas llegan a morirse porque las atacan, las muerden y hacen que se sequen. En la industria, los microorganismos son utilizados en la producción de enzimas, biocombustibles y en productos farmacéuticos. Dentro de la investigación, los microorganismos son herramientas fundamentales para la investigación científica, como en las áreas de la genética, la biología molecular y la biotecnología. En control de enfermedades. En algunos casos, los microorganismos pueden utilizarse para controlar enfermedades, ya sea directamente o a través de la producción de sustancias antimicrobianas o en la creación de vacunas, o descubrir nuevos medicamentos para atacar el virus. En la bioremediación es la limpieza de petróleo o de metales muy pesados. Aquí también entra la producción de medicamentos, que son antibióticos y vacunas. Cada una de estas aplicaciones depende de las cepas que se aislaron bien y fueron caracterizadas.